Estimados estudiantes, en el siguiente video vamos a explicar cómo se calculan los extremos relativos usando el criterio de la enésima derivada. Obsérvela para que lo diferencie respecto a los ejercicios anteriores. Determine los extremos relativos de cada una de las siguientes funciones. Solo nos dan la función, a diferencia de los ejercicios, no nos dan, antes los ejercicios anteriores no nos dan un intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir haciendo paso por paso. Paso 1. Lo que estaba descrito en el video anterior. Calcular la primera derivada de la función. Entonces ponemos primera derivada de la función, derivada de 2x a la 3 bajo el 2 que multiplica bajo el 3 que multiplica el 2 queda 6 y queda x a la 2. Derivada de menos 17x a la 2 bajo el 2 que multiplica el menos 17 que sería menos 34 y me queda x a la 1. Derivada de 40x, sencillamente 40. Y la derivada de menos 3 es un número solito, sin variable x, entonces esa derivada a 0. Como paso 2, entonces tendríamos la situación de calcular los puntos críticos, que es igualar a 0 la primera derivada. Que con esto es para calcular los puntos críticos. Recuerde que no hacemos una discriminación en la primera derivada como antes sobre los puntos críticos, porque ya no tenemos un intervalo con que trabajar. Entonces vamos a ver. Tenemos entonces primera derivada igual a 0. O sea, es decir, 6x al cuadrado menos 34x más 40 igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática, podemos usar la calculadora a favor nuestro para simplificar el proceso. En A sería 6, en B sería menos 34, en C sería 40 y en este caso nos da x igual a 4 y x igual, vamos a ver, 5 tercios. En este caso particular. En este caso, como por los valores que tenemos y que no tenemos intervalo cerrado, como antes, esto de aquí automáticamente, como les vengo diciendo, son los puntos críticos. Entonces vamos a ver qué es lo que hacemos en esta cuestión para poder determinarlo. Como paso 3, a partir de que ya tengo los puntos críticos, primero que nada, paso 3, vamos a calcular la segunda derivada. Con la segunda derivada es donde vamos a hacer los cálculos de lo máximo y el mínimo. Pero antes calculemos la segunda derivada, que sería derivar la primera derivada, obviamente. Derivada 6x a la 2 bajo el 2 que multiplica el 6. 6 por 2, 12, x a la 1. Derivada de menos 34x, menos 34. Y derivada de 40, que es un número solo, da 0. Ahora sí, paso 4. Evaluar los puntos críticos. En la segunda derivada, que para eso fue que se calculó. ¿Qué es evaluar? Usted va a agarrar, por ejemplo, tomemos en x igual a 4, que es uno de los puntos críticos, puedes empezar con cualquiera. Si x es igual a 4, entonces vamos a calcularle su imagen en la segunda derivada, que sería cambiar el x por 4. Calculamos esta segunda, eso que sería, si no me falla el cálculo mental, en este caso va a dar 14. Y 14 es mayor que 0. ¿Qué pasa cuando 14, el número que tenemos en la imagen en particular, porque no tiene por qué ser 14, nos da mayor que 0? Esto lo que quiere decir es, en x igual a 4, se presenta un mínimo relativo. Profe, pero dio mayor que 0. Sí, pero la interpretación, por decirlo de alguna manera, es al revés, por decirlo de esta otra manera. Entonces, ¿qué sería esto? Para poder decir cuál es el mínimo. El mínimo va a ser 4, f de 4, o sea, la imagen de 4, pero en la función original. Vamos a calcular la imagen en la función original. Y lo que voy a hacer es copiar el criterio de la función en la calculadora. En este caso sería 2x a la 3 menos 17x a la 2 más 40x
más 3. Poner la tecla calc, si quiere lo puede escribir a mano, yo lo voy a hacer con la calculadora. Ponemos 4 y esto nos va a dar, vamos a ver qué fue. Acá en este caso nos va a dar, tenemos todo esto. Aquí es un menos 3, disculpe que tomé mal la expresión. Entonces nos va a dar 13. ¿Y qué es este 13? En este 13, por como ya sabemos, tiene que ver con el mínimo relativo, pero este sería el valor mínimo. ¿Y cuál es el mínimo relativo? El par ordenado, la imagen 4, su imagen, o sea, 4,3 es el mínimo relativo. Eso en el caso del x igual a 4. Ahora vamos a ver qué pasa con x igual a menos 5 tercios. En este caso voy a hacer una página más. La imagen, vamos a calcular la imagen en la segunda derivada de 5 tercios, que era 12 por x, que sería 12 por 5 tercios, menos 34. Casualmente nos va a dar menos 14, o sea, como el número anterior, pero son signo opuesto. Eso es casualidad del ejercicio. Lo importante es que aquí esto es menor que 0. Entonces esto quiere decir que en x igual 5 tercios, como es menor que 0 el cálculo de la imagen en la segunda derivada, la función f tiene un máximo relativo. Un máximo relativo. En el punto 5 tercios, la imagen de 5 tercios. Que la imagen de 5 tercios es hacer lo mismo de sustituir las x en la función original. Que yo me voy a aprovechar de ya haberla escrito acá. Uso otra vez la tecla calc y meto 5 tercios y nos da 694 sobre 27. Ese 694 sobre 27 especifica este valor específico. Esto es lo que vamos a conocer como el valor máximo, el valor más alto en el eje Y que va a alcanzar la gráfica. Y para nosotros ya lo que es el punto máximo relativo es el 5 tercios, o sea el par ordenado, 694 sobre 27. Esto es lo que conocemos como lo que dice aquí, el máximo relativo. Este es el par ordenado y el valor máximo se refiere al valor de la Y, o sea, el cálculo de la imagen. Más adelante, en otro par de videos, vamos a explicar otros ejemplos con otras características diferentes. Espero que haya sido de su comprensión esto, que es un ejercicio donde calculamos extremos relativos sin necesidad de poseer un intervalo cerrado. Gracias por su atención.